Y seguimos con el contenido de Más que Noticias y ahora tenemos a Ginger Bejarano, ella es psicóloga. Hoy, Ginger, quiero que seas tú que me digas cuál es el tema que vamos a desglosar en esta noche. Hola, pues yo estoy muy feliz de hoy conversarles a todos del tema de conociendo el miedo. Una emoción que nos ayuda mucho, pero también nos puede paralizar. Y cuéntanos, o sea, el desglose de este tema, cómo lo conocemos, cómo sabemos que existe, cómo atravesarlo, cómo mejorarlo. Cuéntame de eso. Mira, lo importante aquí es entender que el miedo es una emoción y las emociones lo que nos traen son informaciones. Y la información que nos trae el miedo específicamente es acerca de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos disgustan, de las cosas que verdaderamente nos place hacer y de lo que no. ¿Por qué? Porque a veces hay miedos que te paralizan, pero no necesariamente porque estás ante una situación peligrosa, sino porque lo que tienes enfrente te causa tanta emoción, te causa tanta adrenalina que te puede incluso hasta frenar. Pero eso no quiere decir que sea algo malo. El miedo no siempre es sinónimo de algo malo. El miedo es sinónimo de que hay una incertidumbre, de que no sé lo que va a pasar, no sé cómo se va a dar y por eso entonces mi cerebro responde, alerta. Estamos aquí enfrente de algo que nunca hemos visto antes o algo que no sabemos cómo se va a dar y eso obviamente nos pone en esa alerta. Pero el miedo, para poderlo vivir plenamente, hay que saberlo conocer como lo que es, como una emoción. Y hay que entender que el hecho de que tú lo estés sintiendo, tienes que preguntarte para qué está llegando el miedo a tu vida. Cuando tú sacas y desglosas el para qué está llegando eso, te va a dar una información que lo más probable jamás habías entendido, que tal vez estás pasando por una situación que no te gusta pasar. Ginger, pero entonces si estas personas que están frente a una situación de miedo, están aterrados por alguna situación, paralizados y que no pueden avanzar, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo enfrentarlo? Porque la verdad que hay situaciones que nos ponen a nosotros en un punto donde uno no sabe qué hacer y muchas veces lo que hace es que te retraes Claro. y no lo enfrentas. Exacto, entender que hay que hacerle caso a algunas señales de esas. ¿Por qué? Porque a veces simplemente nos dicen no tengas miedo y sigue para adelante, pero a veces sí hay que frenar, porque a veces tu cuerpo y tu cerebro te están dando la alerta de que está pasando algo que tienes que echarte para atrás. Es como algo instintivo de que no vayas. Ahora bien, si sabes que a lo que te vas a enfrentar es quizás algún reto y estás llegando a un punto en donde ya está más cerca esa meta y obviamente eso te causa físicamente, por ejemplo, el miedo se manifiesta con sudoración, que si, por ejemplo, te duele un poquito la barriga o que comienzas a temblar un poco. Esas son sensaciones de que estás sintiendo miedo. O sea, ese es tu cuerpo diciendo estoy sintiendo miedo ante la situación que estamos presentándonos. Hay situaciones, obviamente, los ejemplos que estoy poniendo son ejemplos como enfrentarte a un nuevo reto, enfrentarte a un nuevo comienzo, pero hay situaciones en donde verdaderamente estás corriendo peligro y tú necesitas huir. Entonces, en ese momento se activa tu cuerpo ese cortisol, esa adrenalina que te dice, ok, hay que huir de este lugar. Y eso es el miedo invitándote a que salgas y te protejas. Y en ese momento tienes que utilizar todas las herramientas que sea. Cuando estás bajo peligro, no tienes tiempo de analizar qué es lo que me está pasando. Cuando estás en peligro y frente a un miedo real, lo que tienes que hacer es huir de ese miedo. Ahora, como te digo, puedes sentir miedo porque vas a exponer o porque te vas a presentar ante un público. Y eso es un miedo que sí se puede gestionar. Y el miedo solamente se puede gestionar de una sola forma, que es enfrentándolo. O sea, tú no puedes imaginarte que estás en esa situación y que ya porque te lo imaginaste muchísimas veces en ese momento no lo vas a sentir. No, tú te estás preparando. Y también, Ginger, hay miedos que son más grandes en nuestra cabeza. Hay situaciones que son mucho mayores y cuando uno lo conversa con otra persona, cuando uno lo analiza, muchas veces no es de la dimensión que tú lo estás viendo. Es así, tal cual. Nuestra mente es experta en hacer la realidad algo, o la posible realidad que te vas a enfrentar a ser algo terrorífico. Que cuando tú vas,
y te enfrentas a ese momento, tú dices, pero no era tan terrible como pasó en mi cabeza. Y para eso existe una pregunta en el coaching que me encanta y es preguntarte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando tú estás casi enfrentándote a esa situación o ya lo puedes tener una antesala para poder prepararte, preguntarte qué es lo peor que puede pasar y prepararte para esa situación te va a llevar a un plano más seguro, puedes ir un poco más seguro. Sabe que yo utilizo esa estrategia inclusive en ciertas cosas porque a veces tú tienes temor hasta de acercarte a alguien y hacerle una pregunta. Y entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no. Entonces, si me dice que no, pues lo gestionar intenté el rechazo. Y ya, como que atravesé ese miedo que tenía. Exactamente. Ginger, yo entiendo que el miedo es algo que en muchas oportunidades podemos nosotros gestionarlo, pero hay otras que necesitamos ayuda. Entonces, para aquellos que necesiten ayuda para gestionarlo, para avanzar, para cruzar hacia el otro lado, ¿cuáles son tus redes y tu teléfono y las vías de contacto? Claro que sí. Para mí un placer poderles ayudar a transitar en estas emociones, porque esto es conocimiento emocional. Lo pueden hacer @gingerbejarano C o a mi WhatsApp 809-796-0509, que yo